Efectivamente, The New York Times publicó un reportaje muy interesante de Assam Ahmed sobre cómo el gobierno mexicano controla medios de comunicación a través de un enorme presupuesto de publicidad. Estos recursos de la publicidad son utilizados para suprimir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que desafían la marca presidencial, dice el reportero, para lo cual se apoya en la descripción de casos muy concretos y en algunas entrevistas que se hicieron a reporteros, editores, incluso directores de medios. 2/3 de los periodistas mexicanos admiten que se censuran, revela el reportaje, 2/3. Particularmente periódicos como El Universal, La Jornada y Excelsior salen raspados en el texto de New York Times y al mencionarse con nombre y apellido ciertas prácticas cuestionables del periodismo y de ausencia de ética, era lógico que hubiese voces de rechazo y de defensa de los diarios. Por supuesto, lo expuesto por el diario estadounidense no es novedoso, ya lo decía José Luis, pero al hacerlo desde un medio internacional y prestigioso, le dio relevancia al tema y abrió las puertas a testimonios, recuerdos, remembranzas de cómo ha sido posible la censura a medios de comunicación y periodistas en México. El debate que se ha, pues de alguna manera generado por la publicidad oficial debería tener repercusiones de diferente índole. Por ejemplo, en mecanismos de autorregulación más eficaces de los medios, en creación de defensorías de lectores, en un ejercicio de evaluación y autocrítica, y no como hemos visto, de defensa a ultranza de los medios que han sido cuestionados, pese a la contundencia de los datos y testimonios de censura y autocensura. También este debate debiese impactar al menos en el Poder Legislativo con una buena ley de publicidad gubernamental que regule con transparencia, rendición de cuentas, criterios de equidad, los recursos que se destinan a medios en este ámbito. Como aquí ya hemos comentado, el Poder Legislativo está obligado a expedir una ley sobre publicidad gubernamental a más tardar en abril de 2018, luego del amparo que ganó la organización Artículo 19. Como dicha ley la hará un actor en conflicto de interés, como es la clase política, que lo mismo está en el Congreso en este momento y luego ocupa cargos, los diferentes miembros en el gobierno, habrá que seguir muy de cerca el proceso de dictaminación y aprobación de esta iniciativa de ley que regule la publicidad oficial. Por lo pronto, en redes sociales se acumulan las versiones, las posiciones, los testimonios de esta relación perversa entre gobierno y medios de comunicación. Encontramos desde posturas que ven en el texto de New York Times un complot, un uso político y hasta de envidia, como sugiere una editorial del diario El Universal, hasta el testimonio de Diego Fonseca, columnista del mismo diario estadounidense y maestro de periodismo de la Fundación Gabriel García Márquez, quien relata que cuando dio talleres para editores y reporteros de El Universal, los colegas le manifestaron que no podrían publicar ciertos temas si el ángulo no encajaba con la visión del dueño y que era recurrente que debían cuidarse, particularmente porque muchos reporteros dependen de su trabajo para sostener a sus familias y se ven en la incómoda situación de optar por el silencio agónico. Y es cierto, ¿quién o quiénes se atreven a denunciar los casos de censura o autocensura, ¿no? que se viven en muchos medios por temor a ser despedidos? Pues muy pocos, y quienes se han ido por la libre, digamos, incluso con contratos que les garantizan independencia editorial, como le ocurrió a Carmen Aristegui, son expulsados de sus fuentes de trabajo. El reportaje publicado por The New York Times se centra, ya decía, en diarios como El Universal, Excelsior y La Jornada, pero no cuenta muchas otras historias sobre la radio y la televisión, que es donde sí, efectivamente se concentra la mayoría de los recursos de la publicidad gubernamental. Esta omisión es recuperada por el periodista Roberto Roch, exdirector editorial del diario El Universal, en un artículo publicado ayer en el mismo diario. En su artículo, Roberto Roch se refiere a otras supuestas deficiencias del reportaje de New York Times y especula que la publicación se da en el contexto de una lucha preelectoral para favorecer a Ricardo Anaya, precandidato del PAN. Postura pues también a mi parecer cuestionable. No creo que el diario estadounidense se preste a este golpeteo político, no le interesa, ellos están mucho más allá, ni mucho menos al reportero que escribe este reportaje.
Tampoco se habla en este reportaje sobre los medios públicos, muchos de los cuales son utilizados como voceros de gobiernos, particularmente en entidades del país, ni de los llamados tiempos oficiales que utiliza gratuitamente el gobierno y los órganos del Estado para la difusión de sus campañas de comunicación y que también saturan los spots, o con spots, las transmisiones de radio y de televisión. Con sus aciertos, pues, y sus ausencias, lo publicado por The New York Times nos hizo reflexionar, debatir y recordar todo lo que hace falta para insertar a muchos medios de comunicación en la construcción de un Estado democrático